Vio un destello. El chirrido de los neumáticos partió el aire y di un volantazo, esquivando el camión que se abalanzaba sobre mí. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. En ese instante, cuando casi chocaba, toda mi vida pasó ante mis ojos. Los días felices de mi infancia con mi hermana menor, Evelina, nuestros sueños sobre el futuro, los primeros amores, las peleas, las reconciliaciones, y luego, él, Marco, mi amor, y las palabras de mamá que resonaban en mi cabeza. Debes dárselo a Evelina. Ella lo ama tanto. Salí del coche, mis piernas temblaban. Necesitaba recomponerme. Esta noche teníamos nuestra fiesta de compromiso con Marco. Grande, ostentosa, con invitados, música, en nuestra casa familiar, que había sido testigo de varias generaciones. La casa donde pasé mi infancia, donde reí y lloré, donde compartí secretos con Evelina, y donde mamá, Sofía, siempre fue mi pilar. O, como resultó, no siempre. Al regresar a casa, sentí la tensión de inmediato. Mamá se afanaba en la cocina, dando instrucciones a la servidumbre. Sus rasgos normalmente suaves estaban tensos. Evelina, mi hermana menor, estaba sentada en la sala, hojeando una revista. Ella tenía 20, yo 25. Siempre fuimos cercanas. Compartíamos ropa, secretos, incluso novios, hasta que apareció Marco. Con él todo era diferente. No era un capricho adolescente. Era un amor profundo y verdadero. Marco y yo nos conocimos hace 2 años. Era ingeniero, alto, con ojos oscuros y penetrantes, y una sonrisa contagiosa. Era confiable, inteligente, y con él me sentía verdaderamente viva. Viajamos mucho, hicimos planes para el futuro, soñamos con hijos, con una casa. Él era mi mundo. Evelina siempre fue, Evelina, un poco infantil, acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Hermosa, claro, pero ingenuamente. Se entusiasmaba rápido, pero también se desilusionaba con la misma rapidez. Marco le gustó de inmediato, demasiado. Lo noté incluso entonces, pero no le di importancia. Ella siempre reaccionaba así con mis novios. Era una especie de juego, pero ahora, cuando se trataba de un compromiso, el juego se había convertido en algo peligroso. Mamá se acercó a mí. Me arregló un mechón de pelo suelto. ¿Has preparado el vestido, Annabel? Su voz era inusualmente estricta. Sí, mamá respondí, sintiendo cómo crecía la inquietud. Fuimos a la cocina. Mamá nerviosamente revisaba la fruta en un tazón, como si buscara algún defecto. Annabel, necesitamos hablar, comenzó. Su voz temblaba. A solas. Asentí. Salimos al patio, donde flotaba el aroma de los jazmines en flor. ¿Sabes cuánto amo a Evelina? Mamá me miró, sus ojos llenos de súplica. Ella siempre ha sido tan vulnerable, tan sensible. Siempre le ha sido más difícil. Escuché, entendiendo a dónde quería llegar. No era la primera vez. Ya había sacado el tema varias veces, pero yo la había ignorado, pensando que era solo su preocupación materna por su hija menor. Mamá, ¿de qué hablas? Mi voz apenas era audible. Trataba de mantener la calma, pero mi corazón ya había comenzado a latir con un ritmo de alarma. Ella es muy infeliz, Annabel. Ella ama a Marco. Lo ama mucho. Y si él se casa contigo, ella no lo superará. Las palabras de mamá cayeron sobre mí como una ducha fría. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué dices, mamá? Mi voz apenas era un susurro. Esto es una locura. Marco es mi prometido. Tenemos el compromiso hoy. Pero tú eres fuerte, Annabel. Siempre lo has sido. Tú lo superarás. Y Evelina, ella no. Ella se quebrará. La ira burbujeaba dentro de mí. No podía creer que mi propia madre me dijera algo así. ¿Sacrificio por mi hermana? ¿Entregar al hombre que amo más que a nada en el mundo? Mamá, ¿me pides que le entregue a Marco? ¿A mi prometido? ¿Justo en el compromiso? ¡Esto es una locura! Sentí como las lágrimas subían por mi garganta. Piensa en ella. Annabel, su voz se volvió suplicante. Piensa en tu hermana. Ella es tu propia sangre. Me di la vuelta. El aire a mi alrededor parecía haberse espesado. No podía respirar.
Mi propia madre me pedía que renunciara a todo lo que me era querido, por un capricho de mi hermana menor. Un capricho que, me parecía, era solo una aventura más. La noche llegó sin darme cuenta. La casa estaba llena de risas y música. Los invitados llegaban. Me puse mi vestido blanco, pero mi corazón estaba inquieto. Cada palabra de mamá resonaba en mi cabeza, envenenando este día tan esperado. Marco entró en la habitación. Llevaba su mejor traje, sus ojos brillaban. Se veía tan feliz, tan enamorado. Tomó mi mano, la besó. «Estás hermosa», mi amor susurró. «¿Estás lista?» Lo miré, y en ese momento quise gritar. Gritar de dolor, de injusticia, de que mi propia madre intentara destruir mi felicidad. «Lista», respondí, forzando una sonrisa. Bajamos las escaleras. Los invitados nos esperaban en el patio trasero, donde había un cenador decorado con flores y guirnaldas. Sonaba música en vivo. Todos sonreían, nos felicitaban. Me sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro ajena. Evelina estaba sentada en un rincón. Sus ojos estaban rojos. No me miraba, pero sentía su mirada, llena de dolor y resentimiento. Se veía tan infeliz que mi corazón se encogió por un instante. Quizás mamá tenía razón. Quizás realmente amaba a Marco tanto, o era solo otro de sus dramas. No podía entenderlo. Mamá se acercó a nosotros. Su rostro estaba pálido. Tomó la mano de Marco, luego la mía. «Hijos», comenzó. Su voz era fuerte, atrayendo la atención de todos los invitados. «Quiero decir unas palabras». Todos se quedaron en silencio. Sentí cómo Marco se tensaba a mi lado. Él también había sentido que algo andaba mal. «Hoy es un día especial para nuestra familia», continuó mamá. Su voz temblaba. «Celebramos el compromiso de mi hija mayor, Anabel, y Marco». Sentí un alivio. ¿Había cambiado de opinión? ¿Se había dado cuenta de que era una locura? Pero... Mamá respiró hondo. «Pero tengo otra hija, mi hermana menor, Evelina. Y ella también ama a Marco. Lo ama mucho. Y yo, como madre, no puedo ver su sufrimiento». Un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación. Sentí como la sangre se me bajaba del rostro. Marco apartó bruscamente la mano. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurré, pero mi voz se ahogó en el creciente murmullo. Los invitados comenzaron a susurrar. Algunos me miraban con lástima, otros con reprobación. A Evelina. Evelina se levantó de su asiento. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Miró a Marco con ojos llenos de desesperación. «Marco», susurró, «yo no puedo vivir sin ti». Marco estaba completamente confundido. Miró de mamá a Evelina, luego a mí. En sus ojos había una pregunta. No entendía lo que estaba pasando. Sentí como mi corazón se hacía añicos. Mi propia madre, públicamente, frente a todos, estaba tratando de destruir mi felicidad. «Sofía», la voz de Marco sonó firme. «¿Qué significa esto? No entiendo». Mamá dio un paso adelante. «Marco, tienes que entender. Evelina, ella no lo soportará. Es tan frágil. Anabel es fuerte, ella lo superará. Y tú estarás al lado de Evelina. Serás su apoyo». No podía seguir escuchando. Sentí que me ahogaba. El aire era pesado, impregnado de reproche e incomprensión. Me volví hacia Marco. Su rostro estaba pálido. Me miraba, y en sus ojos había tantas preguntas, tanto dolor. Anabel extendió su mano hacia mí. Me aparté. No podía explicarle nada ahora. Tenía que huir. Huir a cualquier parte, lejos de esta mentira, de esta traición. «Mamá», mi voz temblaba de ira y dolor. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Me quité el anillo de compromiso del dedo y lo tiré al suelo. Los diamantes brillaron, y luego el anillo cayó con un golpe sordo sobre el suelo de mármol. «No puedo», susurré, y las lágrimas brotaron de mis ojos. «No puedo entregarlo. No puedo». Me di la vuelta y corrí. Corrí a través de la multitud de invitados, a través de sus miradas de reproche. Corrí fuera de esa casa, fuera de esa vida, que en un instante se había convertido en una pesadilla.
Oí a Marco gritar mi nombre, pero no me detuve. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que las lágrimas empañaron mis ojos. Terminé en la calle. La noche era fría. Las estrellas parpadeaban en lo alto, indiferentes a mi dolor. No sabía a dónde ir. No tenía planes, ni dinero, ni esperanza. Estaba con mi vestido de novia, sola, en medio de una ciudad enorme, donde cada persona me parecía extraña. El teléfono en mi bolsillo vibró. Era Marco. No respondí. No podía. Sabía que preguntaría, explicaría, rogaría, pero no podía escuchar nada en ese momento. Mi alma estaba destrozada. Caminé por las calles sin rumbo fijo, sin notar nada a mi alrededor. En mi memoria, flashes de recuerdos. Cuando Marco me dijo por primera vez que me amaba, cuando me propuso matrimonio, cuando soñábamos con el futuro, todo parecía tan lejano, tan irreal ahora. El reloj dio la medianoche. Terminé en un parque. Me senté en un banco bajo un viejo árbol frondoso. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y no intenté detenerlas. Me sentía completamente devastada. De repente, oí pasos. Levanté la cabeza. Marco estaba frente a mí. Su cabello estaba revuelto, su camisa desabrochada. Parecía como si hubiera corrido un maratón. Annabel. Su voz era ronca. Te encontré. ¿Por qué te escapaste? ¿Qué significa todo esto? No podía hablar. Simplemente me senté y lo miré, y las lágrimas corrían por mi rostro. Marco se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Por favor, Annabel, dime algo. No entiendo nada. Tu mamá, ella dijo algo. Evelina, ella quería que te la diera, finalmente logré pronunciar, y las palabras sonaron sordas. Mi mamá cree que deberías estar con Evelina, porque ella es infeliz. El rostro de Marco palideció. Se levantó lentamente. ¿Ella te pidió que me entregaras? En su voz había tanta incredulidad que me dolió aún más. Asentí. Ella dijo que yo era fuerte, y Evelina no. Que ella no lo soportaría. Que yo debía sacrificarme por ella. Marco se dio la vuelta, se frotó las sienes. Esto es una locura, Annabel. Esto es simplemente una locura. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de dolor e ira. ¿Crees en esto? ¿Crees que debería estar con tu hermana? No. Me levanté de golpe, incapaz de contenerme más. Claro que no. Pero, ¿qué podía hacer? Mi propia madre, frente a todos. Me humilló. Lo destruyó todo. Pero no lo destruyó, ¿verdad? Marco se acercó a mí, me abrazó. Estamos juntos, Annabel. Nos amamos. Nadie puede destruir lo que hay entre nosotros. Tu mamá, no sé por qué hizo eso, pero no importa. Lo único que importa es que nos amamos. Me aferré a él, hundiendo mi rostro en su hombro. Sus brazos eran tan familiares, tan reconfortantes. Sentí como la tensión se disipaba lentamente. ¿Qué hacemos, Marco? Susurré. ¿Qué sigue ahora? Nos casaremos, Annabel, y seremos felices. Y con tu mamá, hablaremos. Pero no hoy. Hoy solo estaremos juntos. Nos sentamos en el banco, abrazados, hasta la mañana siguiente. Me sentía como si acabara de sobrevivir a un terremoto. Pero junto a Marco me sentía segura. Él era mi fortaleza, mi faro en el mar tormentoso. A la mañana siguiente fuimos a nuestro pequeño apartamento alquilado, donde Marco había vivido los últimos meses. Desayunamos en silencio. Luego Marco tomó mis manos entre las suyas. Necesitamos hablar con tu mamá, Annabel. Esto no puede quedarse así. Asentí. Sabía que tenía razón. Tenía miedo, pero entendía que sin esa conversación no podríamos avanzar. Fuimos a su casa. La casa estaba tranquila y vacía. Los invitados se habían ido. La música se había apagado. Solo los fragmentos de un vaso roto recordaban la pesadilla de ayer. Mamá estaba sentada en la sala, con el rostro entre las manos. Se veía vieja y agotada. Evelina no estaba. Mamá, me acerqué a ella. Mi voz era fría y distante. Necesitamos hablar. Mamá levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados de lágrimas. Annabel, Marco, yo lo siento mucho. No sé qué me pasó. Intentaste destruir nuestras vidas, mamá dijo Marco. Su voz era firme.
Intentaste entregarme a otra mujer. Justo en el compromiso, mamá volvió a cubrirse el rostro con las manos. Lloró. Solo quería que Evelina fuera feliz. Ella sufría tanto. Siempre fue mi hijita más débil. ¿Y yo? Sentí como la ira volvía a subir por mi pecho. ¿Y yo qué? ¿No soy una persona? ¿Mi felicidad no significa nada? Eres fuerte, Annabel susurró mamá. Siempre lo has sido. Pensé que lo superarías. Ser fuerte no significa ser insensible, mamá. Mis palabras sonaron duras, pero no pude contenerlas. No significa que pueda renunciar a lo que me es querido. Mamá bajó las manos. Nos miró a ambos. En sus ojos había un sincero arrepentimiento. Cometí un error terrible. Lo sé. Perdónenme, si pueden. Marco se acercó a ella, le puso una mano en el hombro. No podemos simplemente perdonar esto, Sofía. Fue demasiado doloroso, pero podemos intentar entender. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué pusiste la felicidad de una hija por encima de la felicidad de la otra? Mamá suspiró profundamente. Evelina siempre ha sido tan dependiente de mí y de la atención. Cuando era pequeña, los médicos dijeron que tenía problemas cardíacos, que podría no llegar a la edad adulta. Vivía con un miedo constante por ella, y siempre traté de hacerla feliz, de protegerla de cualquier dolor. La consentía, le daba todo lo que quería. Pensé que si ella obtenía a Marco, sería feliz. Solo quería protegerla. Miré a mamá, y en sus palabras se me reveló una faceta completamente nueva de su personalidad. El miedo por la vida de un hijo. Eso era algo que podía entender, pero no justificaba sus acciones. Eso no te da derecho a destruir la vida de otras personas. Mamá, sentí cómo el dolor en mi voz se mezclaba con una naciente comprensión. Nosotros también tenemos derecho a la felicidad. En ese momento, Evelina entró en la habitación. Se veía cansada. Sus ojos estaban hinchados. Nos miró a nosotros, luego a mamá. Mamá susurró. ¿Qué has hecho? Mamá se volvió hacia Evelina. Intenté hacerte feliz, cariño, pero solo lo empeoré. Evelina se acercó a nosotros. Me miró a mí, luego a Marco. Annabel, Marco, lo siento mucho. Sé que hice algo terrible. Fui egoísta. Solo pensé en mí. Pensé que si Marco estaba conmigo, sería feliz. Pero no es así. Lo amo. Pero él te ama a ti, hermana. Y veo cómo te mira. Miré a Evelina con sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo hablaba de verdad, sin pretensiones, sin infantilismo. Estaba ciega, continuó Evelina. Su voz temblaba. Pensé que Marco era mi salvación, pero no es así. Tengo que encontrar mi propia felicidad. Y tengo que aprender a ser fuerte, como tú, Annabel. Me acerqué a mi hermana, la abracé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo real volvía a existir entre nosotras. Algo verdadero. Siempre estaremos juntas. Evelina, susurré. Somos familia. Pasaron varias semanas. Marco y yo decidimos tener una fiesta de compromiso modesta, solo para los más cercanos. No queríamos grandes celebraciones, hasta que todo se calmara. Mamá se disculpó sinceramente con nosotros, y sentí que realmente lo lamentaba. Nuestra relación con ella todavía era tensa, pero el hielo comenzó a derretirse. Evelina había cambiado. Comenzó a ir a terapia, a buscarse a sí misma. Incluso consiguió un trabajo, lo que fue un gran paso para ella. Ya no miraba a Marco con anhelo, ni a mí con envidia. Entre nosotras, surgían nuevas relaciones, más maduras, basadas en la honestidad y la comprensión mutua. En nuestra modesta fiesta de compromiso, entre los amigos y familiares más cercanos, Marco volvió a ponerme el anillo en el dedo. Brillaba en mi mano, como un símbolo de nuestro amor y nuestra resiliencia. Te amo, Annabel susurró, mirándome a los ojos. Siempre. Y yo a ti, Marco respondí, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas. Bailamos al ritmo de la música suave, y me sentí la mujer más feliz del mundo. A nuestro lado estaban nuestros amigos, nuestros seres queridos, y mi familia, aunque con sus cicatrices, pero aún así, mi familia. Pero no todo era perfecto. Mamá todavía se sentía culpable, y eso se manifestaba en su comportamiento. A veces era demasiado insistente, tratando de compensar su error. Evelina, aunque cambiaba,
Todavía tenía un largo camino por recorrer. En sus ojos, a veces aún se vislumbraba la sombra del dolor pasado. ¿Y mi padre, quien nos abandonó hace tantos años? Nunca volvió a aparecer, pero a veces me parecía verlo entre la gente en la calle. ¿O era solo mi imaginación, un juego de mi subconsciente? No lo sabía. Marco y yo hacíamos planes para el futuro. Compramos una pequeña casa en las afueras, comenzamos a decorarla. Soñábamos con hijos, con formar nuestra propia familia, fuerte, pero en el fondo, entendía que esta historia aún no había terminado. Las heridas sanaban, pero las cicatrices permanecían. ¿Y quién sabe qué otras pruebas nos depararía la vida? Quizás mi padre regrese, o Evelina vuelva a enfrentar dificultades, o quizás mamá intente de nuevo proteger a sus hijas del mundo. Las puertas del futuro estaban abiertas de par en par, y el viento del cambio no amainaba.